Segunda de Reyes, capítulo 3. Leemos y luego vamos a estudiar, ¿ya? Dice, Joram, hijo de Acab, comenzó a reinar en Samaria sobre Israel el año 18 de Josafat, rey de Judá, y reinó 12 años, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, aunque no como su padre y su madre, porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. Um, esta serie de Primera y Segunda de Reyes, nosotros le hemos puesto auge y caída, porque comenzamos con un reino próspero a manos de Salomón, ¿no? David, eh, eh, después de la muerte de David, Dios levantó a Salomón y Salomón pudimos ver la grandeza y el esplendor que alcanzó el reino de Israel, pero luego de olvidar a Dios y comenzar a inclinar su corazón hacia los dioses ajenos, hacia la idolatría. Allí nosotros vimos que vino la caída, ¿no? Y ahí ha comenzado, o sea, desde ahí en adelante esto ha ido en picada, ¿no? Y va a ir más en picada aún porque el pueblo o el reino, los dos reinos, tanto el reino del norte como el reino del sur, recordemos que ya el reino está dividido hace rato, van a caer en cautividad ambos reinos. Y uno dice tantas cosas malas que han pasado en este libro, ¿cierto? En este libro, tantas cosas malas que nosotros podemos ver y tanta crueldad de los reyes muy malos en el reino del norte, un poquito menos malos en el reino del sur. Pero hemos visto hartas cosas que uno dice, bueno, ¿qué pasa con Dios? ¿No? Y pasa que, que Él está presente. Uno a veces piensa, cuando hay situaciones difíciles o cuando uno ve una cosa así como la que está ocurriendo hoy en día, sí, la típica pregunta, Dios si fuera bueno, si Dios existiera, ¿no? No estaríamos en esta situación, ¿no? Y no es ese el punto. No es ese el punto. Entonces Dios no tiene poder para sacarnos de esto, ¿no? Hay mucha gente que nos ha dicho, bueno, ¿y ustedes por qué no salen nomás si Dios los va a proteger de este virus y toda la cosa? Recordemos una cosa, recordemos que Jesús tenía todo el poder, pero igual fue crucificado. Jesús era más poderoso que el imperio romano, que todo el imperio romano junto. Y él lo demostró. Él era todopoderoso, el Hijo del Dios viviente, pero él no destruyó el imperio romano, ¿cierto? No lo hizo, eh, pudiendo hacerlo. Entonces eso nos habla a nosotros de algo. Nos habla de que Dios tiene siempre un plan. Hay un plan. Y ese plan va adelante, ¿no? Va adelante. Entonces, aunque no veamos eso que nosotros decimos, o muchas veces confundimos el poder de Dios. Dios tiene el poder para hacer esto. Dios tiene el poder de hacer todo, pero todo tiene un propósito y un plan. Jesús tenía el poder de salir de la cruz, pero él tenía que morir en la cruz. Él tenía el poder de sacar a los romanos de Jerusalén, pero no lo sacó, porque todo tiene un plan y un propósito, ¿ves? Entonces aquí nosotros vemos en esto que ah, podemos ver historias muy eh, raras, crueles a veces, ¿no? Y vemos hombres matándose y vemos reyes malos, malvados, y vemos un montón de cosas, entonces uno puede pensar, bueno, ¿qué onda? O sea, ¿dónde está el Señor? Pero está. Y está llevando a cabo su plan perfecto aquí. ¿Sí? Entonces,
nosotros vimos en el capítulo 2 que Elías ya no está. Elías fue llevado al cielo, fue llevado al cielo en un carruaje en un torbellino y un carruaje de fuego. Y entonces allí vimos que Eliseo fue el hombre elegido y escogido para continuar con el ministerio de Elías en un tiempo muy, muy difícil, una gran responsabilidad sobre sus hombros, pero que él sabía que solamente Dios y el Espíritu de Dios sobre su vida, él podía ejecutar ese ministerio, ¿no? Y entonces vimos que el Espíritu de Elías reposó sobre Eliseo. Y entonces él allí separó las aguas, ustedes recuerdan bien, el Jordán para volver de vuelta, y los profetas lo reconocieron como un sucesor, por decirlo de alguna manera, de Elías. Y allí terminamos el capítulo con una burla de la gente hacia él y una situación bien particular allí. Y en el capítulo de hoy entonces vemos otro rey, Joram, ¿ya? Vemos otro rey aquí, Joram. Y es interesante porque Joram es hijo de Acab, es hermano de Ocosías. Entonces, Ocosías no tenía hijo y él quedó porque no había tenido descendencia Ocosías, pero él queda como el rey del reino del norte y vemos nosotros su reino entre los años 852 y 841 antes de Cristo. Y es interesante su nombre, ¿no? Significa eh, Jehová es ensalzado. Y tú puedes pensar, raro un nombre así para unos padres que lejos, lejos, lejos estaban de Dios. O sea, Acab y Jezabel eran las personas que más lejos estaban de Dios. Y claro, le ponen este nombre como tal vez una cábala a su hijo, esperando que su hijo haga algo diferente a lo que ellos hicieron. Pero la verdad es que cuando nosotros y ellos dieron esos malos ejemplos a sus hijos, siguiendo a ídolos y todo, y su familia no fue muy diferente. Entonces aquí ya vemos que está en el poder este rey Joram, ¿ya? Que es hijo de Acab, uno de los reyes más malvados que pasó por el reino del norte. Y entonces, alguien que todavía permanece, un conocido de nosotros, el rey Josafat por el sur, ¿no? Por el reino del sur, Josafat sigue reinando. Y es interesante porque se nos describe que este rey del reino del norte, que recordemos que ellos gobiernan o tienen podríamos decir, su centro de operaciones en Samaria, dice que hizo lo malo ante los ojos de Jehová, pero dice que no como su padre y su madre. Era, claro, o sea, la vara de maldad de su padre y su madre era altísima, porque dice que quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho. Recordemos que su padre Acab fue un hombre que por la influencia de su mujer, y él dejó a Dios, en realidad nunca siguió a Dios y se fue tras los ídolos. Entonces él construyó estatuas de Baal por todas partes y él le rindió culto a Baal, ¿no? Porque tenía una esposa de un carácter bastante fuerte y él tampoco tenía una relación con Dios que pudiera enfrentarla de alguna manera. Entonces se nos dice acá que es interesante que uno puede pensar, bueno, no es tan malo porque quitó las estatuas de Baal que su padre había hecho, pero si tú te fijas y lees con detalle, con atención, dice que quitó las estatuas, no dice que las haya quemado o que las haya eliminado o que las haya destruido, sino que él simplemente las quita. O sea, probablemente las guarda en otros lugares, no sé, en una bodega por ahí guardadita, pero él no destruye las estatuas. Y esto refleja muy bien lo que este rey es, un político y un rey que quiere quedar bien con todo el mundo nomás, ¿no? Lo interesante de todo es que todos estos reyes han oído del verdadero Dios de Israel. No hay uno que no haya sabido. Se transmitió de generación y generación y los profetas de la época eran los encargados además de llevar los mensajes de Dios a ellos. Por lo tanto, ellos no eran ignorantes de quién era Dios realmente. Simplemente ellos le habían dado la espalda a este Dios. Ellos le estaban dando la espalda y rienda suelta a su idolatría, a su vida pecaminosa y nunca quisieron considerar a este Dios de Israel. Nunca.
Entonces tal vez acá era una estrategia simplemente para quedar bien con todo el mundo, ¿no? Este rey. El hecho es que quita las estatuas de Baal, pero no las destruye. ¿Sabes? Es sumamente importante entender que lo que no se destruye vuelve a aparecer. Lo que no se destruye siempre está ahí, disponible, ¿cierto? Siempre está disponible. Si yo guardo algo en una bodega, siempre va a estar ahí disponible para cuando yo abra esa bodega y lo requiera utilizar nuevamente, esté allí, ¿verdad? Lo único que no va a estar es lo que se destruye totalmente. Más adelante vamos a ver que finalmente estas estatuas de Baal son completamente destruidas. Completamente destruidas. Pero acá no son destruidas. Así que no tan malo, pero tampoco yendo al Señor, que es lo importante, ¿sabes? Y es requete importante, hermano, esta es una lección muy importante para nosotros. Porque, ¿qué estamos haciendo con aquellas cosas que nos distraen de nuestra relación con Dios? Las acariciamos, nos gusta, las guardamos un poquito en algún rinconcito del corazón para volverlas a tomar, o realmente las destruimos. Estamos destruyendo toda la idolatría, todas aquellas cosas que nos impiden que Dios sea lo primero y el primer lugar en nuestra vida. Porque un ídolo no se trata de una cosa de yeso que yo tengo en la casa o algo de madera que yo tengo en la casa. Los ídolos están en el corazón. Y de hecho los ídolos que están en el corazón son mucho más fuertes y están mucho más arraigados a mi vida que un ídolo externo. Porque un ídolo externo se puede golpear, destruir, quemar, pulverizar, pero los ídolos internos están tan arraigados que son difíciles destruirlos. Todo lo que yo tenga en mi vida como prioridad y ocupe el lugar que Dios debe ocupar es un ídolo para nosotros. ¿Qué estamos haciendo con esos ídolos? Si los guardamos en un rinconcito, tener un lugar ahí en mi corazoncito, pero si tú no los destruyes, te va a molestar toda tu vida. Si tú no los destruyes, va a estar ahí. Es importante destruir aquellos dioses, aquellas cosas que te están estorbando para tener una relación con el Señor. Eso es sumamente importante. Entonces, tan importante como quitar o destruir, no sacas nada con quitar o destruir incluso algo, si tú no vas en la dirección hacia Dios, porque esa es la otra. No, ya voy a dejar esto, ya voy a terminar de practicar esto, ya, pero ¿a quién vas a ir ahora, no? Porque este rey, Joram, claro, saca los ídolos, pero ¿a quién está siguiendo? ¿Te fijas? Quita los ídolos y todos los Baal y toda la cosa, pero ¿a quién está yendo? No está yendo a Dios. ¿A quién está yendo? Versículo 3. Pero, o sea, una más o menos buena, y ahora viene la más o menos mala, o bien mala. Pero se entregó a los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel y no se apartó de ellos. ¿Cuál era el pecado de Jeroboam? ¿Se recuerdan un poquito? ¿Se acuerdan de ese nombre? Hay hartos nombres aquí, pero acuérdate un poquito de lo que vimos en Primera de Reyes. Jeroboam fue un rey que por miedo, que por temor a que la gente fuera a adorar a Jerusalén, él estableció 2 centros de adoración en distintos lugares. Betel era uno, ¿se recuerdan? Y él elaboró becerros de oro en estos lugares, haciendo creer que ese era Jehová, el Dios de Israel. O sea, un pecado parecido a lo que sucedió cuando los hijos de Israel estaban ahí abajo a los pies del monte Sinaí y Moisés subió al monte y ellos empezaron a armar este becerro de oro ahí. Con la misma idea, ¿no? Este es el Dios de Israel, dándole una forma, cosa que Dios no quiere, para nada. Entonces, más o menos, él está en la misma línea, Joram, hijo de Acab, en la misma línea, inventando una nueva religión, siguiendo una religión. Recordemos que Jeroboam incluso
sacó a los levitas, que eran los legítimos llamados por Dios para cumplir labores sacerdotales. Él los quitó, él los sacó y él nombró sus propios sacerdotes. A lo que él quiso nomás. A lo que él quiso. ¿Mm? Y es interesante, eso nunca Dios lo dijo. Nunca Dios lo dijo. Y ese es el pecado que Joram está ahora cometiendo. Entonces, por eso le digo que juntamente con quitar de nuestro corazón, con eliminar de nuestra vida y tratar nuestros pecados, está la otra parte ahora. La otra parte es llevar esos pecados a los pies de Cristo, a los pies de Jesús. Y llevar nuestra vida a los pies de Jesús. Y seguir a Jesús. Esa es la otra parte. Esto me recuerda mucho lo que dice el Salmo 1. Mira, anda un momento al Salmo 1. Vamos al Salmo capítulo 1. Salmo 1. Yo creo que muchos lo pueden recitar de memoria. Dice, Salmo 1:1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Hasta ahí, bien, ¿cierto? O sea, bienaventurado el varón más que feliz, el que no anduvo en camino de malos, no estuvo en camino de pecadores, y no se ha sentado en silla de escarnecedores. Es decir, ni anda, ni está, ni se sienta cómodo haciendo estas cosas pecaminosas. Pero no se queda ahí. Versículo 2. Sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Esa es la segunda parte, ¿cierto? Esa es la segunda parte. O sea, hay dos partes. La primera es dejar mi vida antigua y venir a los pies de Jesucristo, ¿no? Pero la segunda es seguirle, pues. Es seguir a Jesús. Es seguir a Dios. Es seguir sus mandamientos, seguir su palabra y no seguir viviendo de acuerdo a mis propias ideas, mis propios conceptos, mi propia religión. No, seguir los preceptos de Dios. Por eso que acá el Salmo igual dice, ¿viste? Más que feliz el hombre que no anduvo en esto, que no hizo esto, que no hizo lo otro. Todo negativo, ¿cierto? Que no hizo. Primero se conoce el varón bienaventurado por lo que no hace, pero luego también nos dice que, contrario a hacer esas cosas, se deleita en la palabra de Dios, disfruta de ella, acude a ella y obedece su palabra. ¿Y cuál será el resultado? Verso 3. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará. Ahí está la consecuencia directa. ¿Se fija? Entonces, lo que está haciendo Joram no tiene mucha validez. O sea, por un lado él esconde las estatuas de Baal, ya, ok, le damos el punto, pero no está yendo a Dios. No está yendo a la palabra de Dios. Él solamente está yendo a una religión. Y una religión pagana y falsa, igual que todas. A este culto que inventó Jeroboam. Y no está yendo al Dios verdadero. Entonces, no sacamos nada con dejar de hacer esto, ni sino finalmente, o esto otro, estos pecados. Si no voy al que tengo que ir a Dios, ¿no? Tengo que ir a Dios. El problema no es dejar de hacer cosas. El tema es ir a Dios. Es ir al Señor. Es ir a Jesucristo. Ese es el punto. Eso es lo que Joram no está haciendo. Solamente hizo una cosa así como, ya voy a dejar esto, pero no está yendo a Dios. ¿Qué sacas con dejar algo si no está yendo al Dios que tienes que ir? Es súper importante. Súper. Ya. ¿Cómo continúa la historia entonces? Versículo 4. Entonces, mientras esto pasaba, Joram es rey, ¿cierto?
Y por otro lado, Josafat era rey en el reino del sur. Mesa, el rey de Moab, era propietario de ganados y pagaba al rey de Israel 100.000 corderos y 100.000 carneros con sus vellones. Pero muerto Acab, el rey de Moab se rebeló contra el rey de Israel. Salió entonces de Samaria el rey Joram, y pasó revista a todo Israel, y fue y envió a decir a Josafat, rey de Judá: el rey de Moab se ha rebelado contra mí. ¿Irás tú conmigo a la guerra contra Moab? Y él respondió: iré, porque yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, y mis caballos como los tuyos. Y dijo: ¿por qué camino iremos? Y él respondió: por el camino del desierto de Edom. Aquí hay algo importante que sucede. Mesa, rey de Moab, de los moabitas. Acab ya no estaba vivo, ¿verdad? Entonces Moab estaba ya ciertamente controlado, pero ahora que muere Acab, se revela contra el rey de Israel este nuevo rey de los moabitas llamado Mesa. Entonces él sale y quiere hacer guerra, lo supo el rey Joram, y él inmediatamente pasa revista y dice: vamos a pelear. Entonces, pero antes de hacerlo, él envía un mensaje a Josafat, al, al rey del reino del sur, ¿no? De Judá, y le propone ir con él a la guerra con este hombre, ¿no? Finalmente es una amenaza para ambos y para otros pueblos que estaban alrededor. De hecho, también eran una amenaza para los edomitas, y luego se une el rey de Edom también. Pero fíjate que es interesante esto, porque es segunda vez que a Josafat le ocurre. Josafat es un rey un poco mejor, ¿no? Es más pasable. O sea, él, recordemos que si vamos hacia atrás, él ya tuvo un tema allí. Eh, Hace unos capítulos atrás, en el Primera de Reyes 22, hacia el capítulo final. Bueno, muere Acab, pero allí también Josafat le fue insinuado por Acab que fueran juntos a pelear, ¿se acuerdan? Pero en esa ocasión Josafat dice: vamos a preguntar al Señor. Pero en esta ocasión eh, no está preguntando al Señor. Acá nosotros vemos que él simplemente dice: vamos, vamos, y incluso le dice: ¿por qué camino vamos a ir? Es decir, acá Josafat está mostrando que no está confiando en Dios total y completamente para la dirección de su reino y de su propia vida. Fíjense ustedes que, ¿por qué camino iremos? Es la pregunta. Y esa es una pregunta muy importante. Porque nosotros como personas, como cristianos, siempre vamos a estar enfrentados a distintas situaciones. Y siempre van a haber varias opciones. Y entonces siempre vamos a tener que tomar ciertas decisiones en nuestra vida. Algunas grandes, otras más pequeñas, pero decisiones y al fin del cabo. Y al fin y al cabo. Pero es interesante que muchas veces nos preguntamos entre nosotros, ¿no? ¿Qué podemos hacer? Y nos miramos entre nosotros. ¿Qué podemos hacer? Y finalmente tomamos decisiones basadas en nuestra propia sabiduría, basadas en nuestras propias ideas, y no consultamos a Dios por aquellas decisiones que están allí delante de nosotros. Y creo que aquí está cometiendo un grave error este rey Josafat. ¿Sabes qué? Le costó caro esto, porque la vez anterior también le costó caro. Es como que a la gente no le gustó lo que hizo. Porque hacer una alianza con un rey malvado como Acab no era nada bueno, ¿verdad? Entonces aquí es como que cae en el mismo error. Sucede algo muy similar a Primera Reyes 22. Pero mira qué sucede más adelante en el versículo 9. Salieron pues el rey de Israel, el rey de Judá y el rey de Edom,
Y como anduvieron rodeando por el desierto 7 días de camino, les faltó agua para el ejército y para las bestias que los seguían. Entonces el rey de Israel dijo: Ah, que ha llamado Jehová a estos 3 reyes para entregarlos en mano de los moabitas. Mira qué importante. ¿Por qué camino iremos? Vamos por este camino. Y fueron, ¿y qué les esperaba? Hambre y sed. Ellos no consultaron al Señor. Ellos fueron tal cual. Pero me llama mucho la atención porque Joram, el rey de Israel, recordemos que cuando dice el rey de Israel se refiere al reino del norte, en este caso a Joram. Él dijo, él está culpando a Dios. Fíjate bien, Dios ha llamado a estos 3 reyes para entregarlos en manos de los moabitas. O sea, Dios tiene la culpa. ¿Te fijas? Qué interesante es eso, porque es muy parecido muchas veces a lo que nos ocurre a nosotros. Nosotros hacemos lo que queremos hacer, hacemos nuestros propios planes, no le consultamos al Señor nunca nada, y resulta que cuando cosechamos las consecuencias de nuestras malas decisiones, porque las hicimos nosotros, las tomamos nosotros, sin ninguna consideración al Señor, resulta que nos enojamos con Dios y dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué me tiene así? Porque así respondemos nosotros. ¿Por qué me tiene así? Y no nos damos cuenta que estamos como estamos, porque simplemente seguimos nuestra propia dirección. Seguimos nuestro propio camino. Ahora, también tenemos que tener muy claro algo, que hacer la voluntad de Dios no significa que va a estar todo color de rosas. No significa eso. Porque ¿cuál fue el hombre que hizo la voluntad perfecta de Dios en la tierra? ¿Quién? ¿Qué persona fue el que hizo la voluntad de Dios perfecta en la tierra? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Pero ¿no tuvo ningún problema nuestro Señor Jesucristo? Vaya que los tuvo. Y tuvo grandes problemas. Lo trataron requete contra mal. En su propia ciudad natal lo echaron para afuera. Por nombrarte algunas cosas, ni mencionarte los juicios injustos que ocurrieron en el Sanedrín, ante Caifás, ante Pilato, ante Herodes y toda la cosa, y la muerte de cruz, pues. O sea, hacer la voluntad de Dios no significa que no me van a ocurrir cosas en el camino. Pero, cuando estoy en la voluntad de Dios, Dios está conmigo y Dios va conmigo. Y Él se va a encargar de proveer para mis necesidades básicas. Suplirá todo. Elías fue un hombre que hizo la voluntad de Dios. Pero aún él, en la voluntad de Dios, también tuvo tiempos de escasez, ¿se acuerda? Y que la viuda, él le pidió a la viuda pan y todo, con poquito harina que tenía ahí, lo compartieron, y el Señor le dio agüita y le dio pan por un tiempo. Tal vez no comió asado durante esa época, pero comió lo necesario. Pero no hay nada peor en la vida que hacer mi propia voluntad. Porque voy por mi propio camino. Y sabes, te voy a decir algo. Dios no va a bendecir una aventura en la que tú estás solo y que nunca le consultaste a Él. Dios no va a suplir. Dios no va a estar en una aventura que tú vas solo. Entonces acá vemos culpando al rey de Israel a Dios, cuando en realidad ni él ni Josafat buscaron la dirección del Señor para ir a esto, ¿no? Veamos cómo sigue la historia. Versículo 11, una vez más Josafat da muestras de ser un poquito más equilibrado y busca un poquito más al Señor. Mas Josafat dijo: ¿no hay aquí profeta de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él?
Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Y Josafat dijo: este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel y Josafat y el rey de Edom. Qué maravilloso lo que ocurre acá. Bueno, primero, Josafat siempre por lo menos abriendo su corazón y queriendo buscar al Señor de alguna manera. En un tiempo tan malo, de reyes tan malo y tan difícil, donde había idolatría por todos lados, él decide: oye, ¿no hay un profeta de Dios para que consultemos? ¿Para qué vamos a consultar otra parte? ¿Para qué? Vamos a Dios, vamos a la segura. ¿Sabes qué? Tú vas a consultar un montón de partes, ¿sabes qué? Anda a consultar a la Biblia. ¿Para qué vas a consultar a otro lado? ¿Tú tienes la palabra de Dios en tu casa? ¿Tienes una relación personal con Dios? Consulta la palabra de Dios. Ella tiene la dirección para tu vida y la verdad para tu vida. No vayas a los medium, ni a los horóscopos, ni siquiera a pseudo profetas cristianos que se llaman cristianos, que no tienen nada de cristiano. Dice la Escritura, la palabra profética más segura, o sea, la que no falla nunca, es la Biblia. Los profetas humanos van a fallar, van a fallar. Pero la profecía bíblica, la palabra de Dios, esta es la profecía segura, la que nunca va a fallar. Y aquí vas a encontrar tú la dirección para tu vida. En ella está la dirección. Hay mucha gente que espera, y quiero dejar bien claro, porque hermanos, si ustedes quieren, todos hablan de un avivamiento ahora, que va a venir un avivamiento, todo, pero ese avivamiento tiene que tener bases sólidas. Y tiene que tener una base escritural. Completamente. 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 No nos equivoquemos. Un avivamiento no es que la gente vaya a hablar en lenguas todo el día, que ande gritando por la calle, que como... No, no, eso no va a ser. Sino que este libro, la Biblia, va a vivir en nosotros. Va a ser vida en nosotros. Por el poder del Espíritu Santo. Pero, ¿dónde tienes que consultar? A la palabra de Dios. A la palabra de Dios. ¿Ya? No me consulta, no, ni siquiera, ¿sabes qué? A veces uno comete errores como pastor joven y piensa que uno tiene la solución de las ovejas. Y cuando las ovejas vienen a uno, uno dice: ah, bacán, le voy a dar un consejo. ¿Ah? Pero, ¿sabe qué? Yo en más de alguna oportunidad me he tenido que arrepentir de algo. Que a veces llevo a la gente a mí. Y eso es un pecado del cual me he arrepentido muchas veces. Lo que tengo que hacer es llevar a la gente a que tenga una intimidad con Dios a través de su palabra, llevar a Cristo. Yo no te puedo dar nada de lo que la palabra de Dios sí te puede dar. Ahí tienes que ir. Aquí está el consejo. Aquí está lo que tú necesitas para tu vida. No está en el psicólogo, no está en la psicología secular, humanista, no está en la sociedad, está en la palabra de Dios y tienes que entenderlo, amigo, amiga. Es que es muy aburrido. Lo lamento. Lo lamento. Ese es tu problema. No es problema de la palabra de Dios. Es que la palabra de Dios es aburrida, que los estudios son aburridos. Ese no es problema de la palabra de Dios. Ese es problema tuyo. Es problema de tu corazón, que no quieres oír las verdades de Dios. Eso es. Eso es. Puedes estar de más 1 hora y media, 2 horas, 3 horas en un concierto, ¿no? ¿O cuánto nos gastamos viendo Endgame? A mí me gusta la película, no estoy siendo legalista con esto, ojo. No, 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 no. Yo fui con mi hijo a ver Endgame. De hecho, la parte más importante de la película estuve en el baño, no la pude ver. Me la perdí. Pero sí estábamos dispuestos a eso. ¿Y por qué no estamos dispuestos a la palabra de Dios? ¿Por qué no? ¿Ves que es nuestro corazón el problema? La palabra de Dios tiene el consejo para nosotros, hermanos. En ella está. Búscala ahí.
esta es la lámpara que alumbra tus pies, que alumbra tu camino. Esta es la miel dulce que va a alimentar tu vida. Es el pan. Es la comida que necesitas. Entonces, Josafat la tiene clara nuevamente aquí, lo que hay que hacer. Ya cachó que tenía que preguntar. Y esto lo tendríamos que haber hecho antes, lo tendría que haber hecho antes. Pero Dios está pacientemente esperando, ¿no? Ahora, quiero centrarme en cómo describen a Eliseo, porque recuerda que Elías ya no está, ahora está Eliseo. No hay profeta entonces de Jehová para que consultemos a Jehová por medio de él. Y uno de los siervos del rey de Israel respondió y dijo: aquí está Eliseo, hijo de Safat, que servía a Elías. Mira qué hermoso. ¿Cómo se describe a Eliseo? El profeta más grande. No, 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 no. 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 Dice, siervo, el que servía a Elías. El que servía. El que servía. Él andaba, ¿se acuerdan que lo vimos la vez anterior, el capítulo anterior? Elías le decía, no vayas conmigo, quédate aquí. Y Eliseo, no, yo voy a ir contigo, Elías. Donde tú vayas, yo voy a estar contigo. No te voy a dejar, no te quiero soltar. Lo servía todo el tiempo. Andaba a su sombra, era su sombra. Ahí andaba, aprendiendo de él, aprendiendo por todas partes, siguiéndolo por todos lados, observando cómo hacía la obra de Dios, observando su ministerio. Servía a Elías. ¿Sabes qué? Un verdadero hombre de Dios es un siervo. Un verdadero hombre de Dios es un siervo. Hoy día sobran los profetas y ya se ponen títulos que ya no hay que título que se pongan. Ya no hay títulos. Faltan. ¿Ya? Un tiempo eran los profetas. No, eso ya quedó chico. El profeta tanto viene a la ciudad de Temuco, viene tal, ¿ya? A profetizar, trae profecía nueva y toda la cuestión. Ahora ya después fue otra cosa ya, ¿no? Obispo, emérito, no sé qué cosa más, y títulos por haber. Ahora son los apóstoles, después fueron los apóstoles. Apóstoles. No existen los apóstoles con la autoridad de los apóstoles del Nuevo Testamento, no existen. No existen, en ese sentido estricto de la palabra no. No lo existen. Con esa autoridad que ellos tenían, no la existen. Por algo está el Nuevo Testamento escrito. Por algo está el último de los apóstoles, dice Pablo, el último que se le apareció a Jesús, como a un abortivo, dijo el apóstol Pablo. Al último se me apareció a mí. Y era. Ahí se cerró. Ahí se cerró. Y personalmente creo que Pablo es el que cierra los 12. Pero sobran títulos. ¿Y por qué era conocido Eliseo? ¿Un gran profeta? Como el siervo de Elías. Marcos 10:45, Jesús dijo, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. No quiere decir que Eliseo no haya sido un profeta. Eliseo era un profeta, pero antes que profeta, fue siervo. Versículo 13. Entonces Eliseo, finalmente llegaron, ¿cierto? Verso 12, perdón. Y Josafat dijo, este tendrá palabra de Jehová. Y descendieron a él el rey de Israel,
Josafat y el rey de Edom. Ya, tres reyes. Se unió aquí Edom, que también quiere ir contra Moab. Entonces Eliseo, verso 13, dijo al rey de Israel: ¿Qué tengo yo contigo? Ve a los profetas de tu padre, a los profetas de tu madre. Y el rey de Israel le respondió: No, porque Jehová ha reunido a estos tres reyes para entregarlos en manos de los moabitas. Y Eliseo dijo: Vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy, que si no tuviese respeto al rostro de Josafat, rey de Judá, no te mirara a ti ni te viera. Mas, ahora traedme un tañedor. Mientras el tañedor tocaba, la mano de Jehová vino sobre Eliseo, quien dijo: Así ha dicho Jehová: Haced en este valle muchos estanques, porque Jehová ha dicho así: No veréis viento ni veréis lluvia, pero este valle será lleno de agua y beberéis vosotros y vuestras bestias y vuestros ganados. Y esto es cosa ligera en los ojos de Jehová. Entregará también a los moabitas en vuestras manos, y destruiréis toda ciudad fortificada y toda villa hermosa, y talaréis todo buen árbol, cegaréis todas las fuentes de aguas, y destruiréis con piedras toda tierra fértil. Aconteció que, por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí, vinieron aguas por el camino de Edom, y la tierra se llenó de aguas. Mira qué importante, mira qué interesante. Los reyes consultan a Eliseo y una vez más Joram culpa a Dios. Jehová nos ha reunido estos reyes para entregarlos en mano. Otra vez él con la misma idea. Y fíjate que lo que vemos primero aquí es que Eliseo reprende a Joram. Y dice: ¿Tú qué estás haciendo acá? Es fuerte, ¿no? Es como decir: ¿y a ti quién te conoce? ¿Qué parte tienes tú en esto cuando tú nunca has seguido al Señor? Es lo que Joram le está diciendo. Es lo que Eliseo le está diciendo a Joram. ¿Por qué vienes si tú no sigues a Dios, ves? O sea, hermano, mire, esto es un tema re importante. A veces no estamos ni ahí con Dios, pero algunas cositas queremos que sí nos diga, ¿no? Ay, ya, vamos a ver qué querrá Dios de esto y todo, y nunca le hemos seguido. Nunca le hemos seguido. Somos como Herodes a veces. Oh, y Herodes cuando tuvo a Jesús enfrente, ¿se acuerdan? Herodes hacía mucho tiempo que lo quería ver. ¿Pero para qué lo quería ver? A ver, Jesús, hazme un milagrito. Él pensaba que era alguna especie de mago, ¿qué cosa? A ver, Jesús, hazme un milagrito. Herodes quería conocer a Jesús, no lo quería conocer. No quería seguirlo. Quería el show nomás. Entonces, a veces somos iguales, a veces hay muchas personas iguales. Hoy no, sí, Dios aquí, allá, y Jesús, y vamos a preguntar, y nunca la han seguido. Es importante, sigamos al Señor, sigamos su senda. El domingo hablábamos esto de: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día, sígame. Y la cruz no es un lugar de orgullo, para nada. Ahí no hay orgullo, se crucifica el orgullo. No hay lugar para la autorrealización en la cruz, porque la cruz fue un instrumento que salvó a otros, no a Jesús. No hay autorrealización al llevar la cruz de Cristo. Mi realización personal queda relegada. Entonces Eliseo acá le dice: claro, ahora vienes a mí, ¿cierto? Ahora que estás en apuro, ahora que estás en aprieto. Yo te digo algo, amigo, amiga: si tú estás yendo a Dios solo por miedo al coronavirus, tu relación con Dios va a durar nada. 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 Va a ser solo una decisión emocional. Va a llegar el coronavirus, va a llegar una vacuna y todos van a empezar de nuevo: ja, ja, ja. Listo, ya me libré del coronavirus y listo. ¿Cierto? La idea no es llegar por miedo al coronavirus. Ven a Jesús,
porque necesitas vida eterna. Necesitas perdón de tus pecados, salvación. Necesitas nacer de nuevo. Y Él tiene, Jesús, el alimento que tú necesitas y la comida que tú necesitas. Así que Joram era un oportunista nomás. Solo un oportunista. Y hace la diferencia Eliseo, ¿te das cuenta? Ah, no, este no. Pero Josafat, mira, yo por Josafat, dice. Porque yo sé quién es Josafat. Porque él al menos lo respeta un poco, porque en el fondo él ha buscado a Dios, él sabe quién es y él le sigue, le trata de alguna manera, ¿no? Lo considera. Por él te voy a entregar la palabra de Dios. ¿Y cómo se la entregó? Mandó a llamar un tañedor. Y un tañedor era un instrumentista, una persona que tocaba un instrumento de cuerda, tocaba música. Y mire qué interesante, ¿no? La música, es interesante lo que pasa con la música. No es que la música sea el poder, no, pero la alabanza y la adoración son para nosotros muy vitales, muy importantes. Nosotros comenzamos siempre cantando en los servicios. Primero, alabanzas rápidas. Entramos con acción de gracias, alabando al Señor con alegría, con cánticos. Y luego, con alabanzas más de adoración, más íntimas, que van preparando nuestro corazón para recibir la palabra de Dios, que es lo central, porque Dios nos va a hablar. Entonces, la música es re importante en ese proceso. Las canciones, la alabanza, la adoración. Y aquí en este sentido, este tañedor y la música prepara a Eliseo para recibir la voz del Señor por medio del Espíritu Santo. Y se nos dice ahora que vino la mano de Jehová en el verso 15 sobre Eliseo mientras tocaba este tañedor. Hermoso, ¿no? Mientras sonaba la música, el Señor toca el corazón y da palabra de Dios acá a Eliseo. Hermoso, ¿cierto? La palabra de Dios, la alabanza de oración prepara el corazón para recibir la palabra. Es algo maravilloso, por eso es triste. Mira, hoy día no nos juntamos ahora físicamente, pero tal vez entiendas antes de volver a juntarnos. Si es que nos volvemos a juntar, no sabemos, pero supongamos y tengamos la esperanza de que sí volvamos a juntarnos. La adoración no es un lugar o algo para esperar a la gente que llega tarde. La música, las canciones, ¿no? No es eso. La adoración es algo de lo cual todos tenemos que participar de manera activa, porque nos prepara el corazón para recibir la palabra. Por eso cuando nos volvamos a juntar, llega la hora. Antes de la hora. 5 o 10 minutos antes, para que participes de la adoración desde un principio y vas a notar la diferencia cuando el Señor prepara tu corazón para recibir su palabra. Lo mismo si te conectas con nosotros, qué rico, por eso me gusta y nos gusta adorar al Señor antes de cualquier reunión, sea de varones, mujeres, sea los líderes, sean lo que sea. Empezar con la adoración y alabanza, qué importante es eso, porque prepara nuestro corazón para la palabra de Dios. Vamos adelante. Entonces, ¿cuál es la palabra que Eliseo tiene? O más bien, que Dios tiene para esta situación. Primero, les da una orden a ellos. Hagan estanques. Hagan estanques. Y eso es interesante. O sea, por un lado, Dios iba a hacer una obra importante, pero también aquí pone a prueba la obediencia de estas personas, pues. Entonces dice, ok, primero hagan estanque. ¿Ya? O sea, Dios también nos pide a nosotros algo. Él quiere hacer algo, pero también nos pide a nosotros que hagamos algo. Que creamos, pues. Que accionemos. Entonces acá les pide a esta gente, a todo este ejército, ya, hagan estanques. Hagan estanques, primero, ¿no? Muchos estanques, porque no va a haber viento, no va a haber lluvia, pero este valle se va a llenar
de agua, ustedes van a beber de esos tanques, vuestras bestias, vuestros ganados, y no solo eso, y eso es interesante, cosa ligera es esto a los ojos de Dios, sino que también además va a entregar a los moabitas en sus manos, imagínate, qué misericordia de Dios más grande, qué misericordia. Si lo mejor que podemos hacer, hermano, es ir a Dios, es ir al Señor y buscar su dirección para nuestra vida. Eso siempre va a traer una bendición para nosotros. Siempre. Lo que leíamos hace un rato atrás, bienaventurado el varón, que no anduvo en esto, pero va a la palabra de Dios y se deleita en ella. Y dice, Él los va a entregar, les va a dar la victoria completa. Pero ellos tenían que hacer algo, ¿no? Ellos tenían que cavar también. Ellos tenían que hacer su parte. ¿Ya? Y eso es importante. Cuando escucho la instrucción del Señor, bueno, hay que obrar, hay que, manos a la obra, ¿cierto? Como dice Santiago, que es una fe en acción, ¿no? Muéstrame tu fe por tus obras. Si yo realmente creo este libro, lo van a mostrar mis obras, lo que yo hago, en el quehacer diario. Lo va a mostrar mi vida. ¿Qué tanto creo o no creo? Pero acá hay una prueba grande, pero la pasaron, porque construyeron los estanques, ¿no? Versículo 21, ya nos queda poquito tiempo, vamos a ir terminando. Dice, cuando, cuanto todos los de Moab oyeron que los reyes, perdón, versículo 20. Aconteció pues que por la mañana, cuando se ofrece el sacrificio, he aquí vinieron aguas por el camino de Edom y la tierra se llenó de aguas. ¿Ves? Ellos hicieron su parte, cavaron y el Señor hizo la suya. Nosotros hacemos lo posible, pero Dios hace lo imposible. ¿Y qué es lo posible? Obedecer sus mandamientos, obedecer su palabra, ser obediente a Él. ¿Es posible? Sí, sí es posible. Jesús dijo, mis mandamientos no son gravosos. Si ustedes me aman van a seguir mis mandamientos. Y dijo, mi yugo es fácil, mi carga es ligera, síganme. Sí se puede. Cavaron y les llegó el agüita. Verso 21. Cuanto todos los de Moab oyeron que los reyes subían a pelear contra ellos, se juntaron desde los que apenas podían ceñir armadura en adelante, o sea, desde muy chiquititos, mírese toda la guerra, y se pusieron en la frontera. Cuando se levantaron por la mañana y brilló el sol sobre las aguas, vieron los de Moab desde lejos las aguas rojas como sangre, y dijeron, esto es sangre de espada. Los reyes han vuelto uno contra otro, y cada uno ha dado muerte a su compañero. Ahora pues, Moab al botín. Pensaron ellos que estaba, en buen chileno, tirado, ¿no? Todo. Y decidieron ir. Pero, cuando llegaron al campamento de Israel, se levantaron los israelitas y atacaron a los de Moab, los cuales huyeron de delante de ellos, pero los persiguieron matando a los de Moab, y asolaron las ciudades, y en todas las tierras fértiles echó cada uno su piedra, y las llenaron. Cegaron también todas las fuentes de las aguas, y derribaron todos los buenos árboles, hasta en Kir Areset solamente dejaron piedras, porque los honderos la rodearon y la destruyeron. Y cuando el rey de Moab vio que era vencido en la batalla, tomó consigo 700 hombres que manejaban espada para atacar al rey de Edom, mas no pudieron. Entonces arrebató a su primogénito que había de reinar en su lugar y lo sacrificó en holocausto sobre el muro, y hubo grande enojo contra Israel, y se apartaron de él y se volvieron a su tierra. ¿Ves que Dios quiere lo mejor para su pueblo? ¿Ves que Dios quiere lo mejor para nosotros, amigo, amiga? Lo único que quiere es que tú y yo vayamos a Él, vayamos a la palabra, busquemos su dirección. ¿Quiere el mal Dios para nosotros? No, dice que no. Él tiene pensamientos de paz para nosotros. Y no de mal. Pensamientos de bien y no de mal. Él no quiere arruinarnos la vida. Todo lo contrario. Quiere que nuestra vida se llene de gozo. Finalmente Dios les dio una victoria grande a Israel. Después que se vio vencido, el rey de Edom quiso ir contra el más débil pueblo, que era Edom, ¿no? El rey de Edom.
En realidad no era un rey, era alguien nombrado temporalmente como rey porque ellos estaban sin rey. Eh, entonces, pero cuando lo vieron huir y cuando vieron que él sacrificó un hijo, como que todos quedaron impactados con eso. Qué increíble, ¿no? Sacrificar a su primogénito a los dioses. Qué crueldad por no conocer a Dios, ¿no? Entonces, se dan cuenta, hermanos, que los tiempos están malos aquí en este contexto. El pueblo de Israel perdido y todo. Pero Dios está. Y Dios está obrando. Y Dios sigue su obra. Y ahí está. Disponible para cualquier persona que vaya a Él. Así que, hermanos, ¿por qué camino te vas a ir? ¿Por tu propio camino? ¿O te vas a ir por el camino que Dios tiene para ti? Y hay uno solo, Jesús. Padre, gracias por tu palabra.